Nos visita ahora en el Búho TV el ex congresista Daniel Mora, por todos conocido como el principal impulsor de la nueva ley universitaria, la 3220. Bienvenido, señor Mora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Es decir, la SUNEDU actual tiene un nivel suficientemente reconocible por las universidades en este caso, en su opinión. ¿Por qué hay tanto Yo he criticado oposición? un poco a la SUNEDU porque para mí debió tomar acciones más rápidas, debió tener un poco más de liderazgo, pero en realidad tenía que organizar toda la superintendencia. Entonces, se hizo el concurso, se demoró 3 meses. Cuando dicen lo maneja el Ejecutivo, no es cierto, porque son 5 votos contra 2. Así que nunca va a tener mayoría. Solamente la superintendente y la representante del CONCITEC son del Estado, del gobierno, pero tiene 5 que son grandes personalidades que no se dejan manosear. ¿Cuál es el logro que hemos logrado? Sí. ¿Por qué? Le voy a decir cuál es la ley, qué es lo que indica la ley. La ley se basa en varios pilares. Uno de los pilares es el Ministerio de Educación como ente rector, la SUNEDU, que es la superintendencia, que es otra pata de esta arquitectura, y otro es el Consejo Nacional de Acreditación, que todavía no está conformado. Funciona el antiguo CINEASE. Eso conforma todo esto. Ellos lanzan la política, pero ¿cuál es el esquema de calidad que se visualiza en toda esta nueva ley universitaria? Para que se entienda. La SUNEDU establece un piso mínimo de calidad. Todas las universidades públicas o privadas, que son 142, tienen que tener ese estándar mínimo. Ese estándar mínimo. Por ahí tuvo que trabajar la SUNEDU un reglamento de estándares básicos de calidad. Sacó un reglamento de estándares básicos y de ahí lo difundió a todas las universidades. Es el piso mínimo. Con esto ya comenzaron los problemas. Y un reglamento de infracciones y sanciones. Son las dos cosas que concluyó. Procedió a difundir y hay 76 universidades institucionalizadas que han pedido entrar al proceso de licenciamiento. De las públicas, el primer paso era nombrar sus nuevas autoridades para comenzar recién a entrar a la ley. Que la mayoría demoró más del plazo legal. La mayoría demoró, porque ustedes han visto en Arequipa lo que pasaba. El rector no quería salir de la universidad y así tuvimos otras universidades. La primera que se licenció fue la que, mejor dicho, eligió nuevas autoridades, fue la de Chachapoyas, la Toribio Rodríguez Mendoza, y ahora es una de las mejores, estando en Amazonas. Entonces, en este proceso de licenciamiento, en las cuales las universidades tienen que hacerse una autoevaluación, decir qué me falta, respetando su autonomía, cada universidad dice cómo está. Se hace una autoevaluación, estas son mis deficiencias, mis carencias, y comienza a dar solución a sus problemas. En el caso de las privadas, 7 universidades ya en este proceso han adquirido su licenciamiento. Es decir, su licencia para que funcione como universidad. 6 años. Y es temporal. ¿Qué universidades son? La UTEC, la Católica de Lima, el Pacífico, la de Lima, la Cayetano, etc. Las otras universidades están en proceso. Un proceso de esta autoevaluación y de evaluación demora 1 o 2 años. Ahora, la mayoría de personas, hay encuestas que apoyan la ley porque se necesitaba cambios, era evidente el grado de corrupción y de mediocridad de las universidades. Pero hay 2 problemas centrales de los que algunos usan como pretextos y otros legítimamente tienen esa preocupación. El hecho de depender del Ministerio de Educación les haría perder la autonomía en esta visión. Y el otro tema es que todos estos nuevos estándares requieren un presupuesto. Y eso no ha sido previsto porque el presupuesto de las universidades públicas, por lo menos, no está cubriendo estas necesidades mínimas que establece la SUNEDU para su licenciamiento. Es probable que lo que dice pueda ser cierto para determinadas universidades. El licenciamiento, ninguna reforma es gratis. Así es. Y el Estado tiene que poner plata. Tiene que hacerlo. También le hemos pedido que aumente los sueldos y toda una serie de cosas. Pero no lo está haciendo. Pero tiene que hacerlo porque también depende de la caja fiscal. El año pasado pretendíamos sacar un presupuesto para incrementar los sueldos de los maestros, los auxiliares, los asociados y los principales.
El problema del licenciamiento evidentemente requiere inversión, ¿correcto? Pero no es tan cierto que las universidades no tienen plata para hacer esto. Por ejemplo, un estándar básico de calidad para las universidades es que las universidades públicas y privadas mínimo tengan 25% de profesores a tiempo completo. La Universidad de las Peruanas, por ejemplo, tiene 1% de profesores a tiempo completo. ¿Qué significa? Que de cada 1000 profesores, tiene 10. ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Por un tema económico? No, siempre ha sido así. Claro. En cambio, las públicas no tienen ese problema. Las públicas tienen más del 50% de profesores a tiempo completo. Para las privadas son las que están haciendo este laberinto, porque para esa universidad tienen que poner ahora 250 profesores a tiempo completo. Y si usted se quedaría sorprendida de las universidades privadas que hemos encontrado en Lima, que le falta 20% de profesores a tiempo completo, 18% incrementar, y eso significa plata. Claro. Entonces, en ese tema, la pública no tiene problema. Puede tener problema en implementar laboratorios, puede tener problema en la biblioteca, libros, etc. Bienestar. Pero yo le digo una cosa. ¿Cuánto han gastado las universidades promedio en los últimos 10 años? 57% de su presupuesto. Las universidades regresan más del 50% de su presupuesto al Estado. ¿Cuánto están gastando las universidades? Han gastado a noviembre de este año 34% de su presupuesto. Entonces, cuando van al Ministerio de Economía, y eso me pasó con una universidad de Apurímac, que decían, o la del Cusco, gastó en el 2013 de un promedio de casi 600 millones de presupuesto, incluidos los recursos propios, 32%. Entonces gastó 200 millones y le sobró 300, 400. Y cuando fue a reclamar presupuesto para aumentar, el Ministerio de Economía dijo, pero si no has gastado ni siquiera lo que te he dado este año, ¿cómo quieres que te aumente? En este momento, las universidades no han llegado a gastar el 34%. ¿Qué significa esto? Que la universidad no sabe ni siquiera gestionar su presupuesto. Mala gestión. Segundo, no hace un presupuesto por objetivos, hace un presupuesto histórico. Son ociosos y falta de conocimiento, tengo que decirlo, para saber elaborar un buen presupuesto por objetivos. En ese presupuesto tranquilamente puede estar licenciamiento. Deciden qué facultades se deben acreditar, porque las acreditaciones no son simultáneas. Se acreditan facultades y cada facultad va independientemente. Entonces hay facultades que pueden requerir muy poco, otras que requerirán mucho más, pero ellas podrían presupuestarlo. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado un análisis de laboratorio de una universidad que ya casi está obsoleto, casi 80% de su material, pero nunca en la vida lo habían mencionado y su presupuesto lo regresaban y ellos podían haber reemplazado tranquilamente esos equipos ya obsoletos. Entonces, por eso que nosotros decimos, y en la ley dice, que ya los docentes no pueden ser vicerrectores administrativos. Eso hay que tener un personal profesional especializado, un gerente que uno controle. Ya. Entonces, falta plata. Pero, por ejemplo, para las remuneraciones de los docentes, que se dice que ahora se necesita maestría y tiempo completo, y las escalas remunerativas no son aparentemente adecuadas. ¿Qué se puede hacer ahí? Hay una huelga docente en este momento. Nosotros el año pasado propusimos subir los sueldos, sobre todo el profesor auxiliar, que estaba en 2008, y propusimos que se fuera a 3.500 soles. El profesor asociado se fuera en 5.000 y 6.000 soles. Y el principal de 6.700 que gana actualmente pasará a 7.500. Al ministro le gustó porque la ley contempla también la homologación con los jueces. Pero ¿cuánto está un juez? 23.000. Pero cuando uno iba al ministerio decían, los profesores están homologados con los jueces. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos consideran el básico. La remuneración básica. Y los jueces, puros bonos. Claro. Entonces un juez recibe 23.000 soles, cuando un profesor principal nuestro recibe 6.700. Entonces había que incrementar porque la ley requiere profesores que estén más tranquilos económicamente. Comprometidos. Y queríamos dar un piso inicial con la ley misma. Entonces ya el profesor auxiliar no podía estar en 3.500, subir a 3.500, cuando un policía está cerca de 3.000, que recién sale. Y así subir. Eso no fue posible y el ministro creyó conveniente la posibilidad de hacer una ley de la carrera del docente universitario. Porque también, ¿cuál es el problema cuando se va al retiro? Y por eso también... Este problema de los 70 años. El profesor de 70 años se va ¿por qué? No se va ¿por qué?
No se va porque si se va con una pensión de 800 soles. Y él está ganando 6.000, 7.000 soles, 7.500. En otros países, uno se va con el 80% de la pensión principal, del sueldo principal que tenía. Es decir, si yo estoy ganando 8.000, me voy con 6.500, pues. Acá no pasa eso. Y es por eso que el profesor mayor de 70 años, generalmente unos quieren continuar, No, claro. pero otros se quedan simplemente porque se van con una pensión que no es la más adecuada. Todo eso está en este momento. Yo espero que este gobierno dé los aumentos el próximo año y estoy seguro que los va a dar. La ANU, la Asociación Nacional de Universidades Públicas, que representa a las universidades públicas, porque la SUB anteriormente ya no representa a la universidad pública, representa el billete, representa todo el lucro en la educación generalmente. Ya no están universidades públicas dentro de esa asociación, están dentro de la ANU. Así es. Entonces queremos nosotros que de todas maneras este gobierno va a aumentar. Había la intención de hacerlo el año pasado, había la masa monetaria para hacerlo, Ya. y no sé por qué no se podría hacer ahora, ¿no? Muchas gracias, señor No, un Omar, por placer. estar con nosotros. Gusto saludarte. Gracias. Chao.